Y seguimos acá en Lima, en la capital, y nos hemos encontrado con unos amigos de muchos años, grandes pioneros del huayno y sobre todo compositores. Muchas veces ustedes han escuchado el Alizal, que lo grabara después de los Chapis, ¿no? Y después grabaron todos los grupos, hasta Bareto ha grabado ese tema. Ese es un tema que abrió las puertas a muchas agrupaciones. A muchas agrupaciones. Pero primero quiero que saluden, maestros, Mina González y Totito de Santa Cruz. Un saludo para Full Ritmo. Primero las damas. Bueno, pues mi saludo para Full Ritmo, a través del internet. Claro. Quien les habla, Mina González, Fermina González Claros, mi nombre de pila, mi nombre artístico, Mina González. Bueno, para hacerle llegar mis saludos a todos nuestros oyentes que están full en el internet. Mina González, con ustedes pues, ¿cuántos se habrán casado con? Él se marchó sin un adiós, que se vaya. El Alizal, que letra y música de Totito, bueno, pues, quien populariza a Mina González. Luego lo graba los Chapis y un sinfín de grupos musicales. Escucha Bareto lo ha grabado y dice, este tema de los Chapis, no es de los Chapis. Bareto también, gracias, Bareto cumplió con sus derechos autorales, gracias a Totito, se cumplió. Sí, él está en derecho. Entonces, me retracto. Agradezco a Bareto porque está cumpliendo. Ellos saben que la obra es de Totito. Me parece, es una burla de mi parte. Es el sketch, ¿no? Bueno, y la otra obra que está también full, hablemos de a nivel nacional, internacionalmente también es Entre licor y licor, pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. También Entre licor y licor, letra y música de Fermina González Claros, Mina González. Bueno, ahora estamos escuchando por el internet a través de mi amigo Lo Máximo en todo el sur del Perú. Bueno, no solamente en el sur, se va a todo el mundo porque estamos con el internet, ¿no? Claro, sí. Y ahora y luego viene Totito, ¿cómo es el otro tema? Hola, ¿qué tal? ¿No? A ver, cántalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mírame por lo menos. Ay, Toto, no. ¿Dónde estuviste este domingo que no te he visto? Yo no salí, yo me quedé. ¿Por qué? Vino un amigo para invitarme 2 cervecitas. 2 cajas se tomó, 2 cajas. Totito, tu saludo, Totito, por favor. Bueno, Totito, tu saludo, pues. Agradezco de una manera tan especial que este programa a través del internet llega a todo el mundo, a todos los países. Saludo especialmente a México, gracias a ese sello Pirles que lo ha hecho muy grande en cumbias pegaditas. Mi obra, El Aguajal. Agradezco mucho a México. Ahorita Claudio Morán está en México. Sí, están en todos los lugares, Ecuador. Me viene el sencillito, aunque sea poquito, pero me viene, ¿no? A Colombia, caramba, ¿no? De Argentina. Agradecemos a través de nuestra sociedad. ¿Cuántos años tiene este Aguajal? Exactamente, de su creación debe estar sobre los 42 años, porque lo grabé a los 3, 4 años de haberlo creado bien. Ahora, gracias a Mina González nos iniciamos con ella, y es ella que popularizó con el arpita, ¿no? Después de 1 año, 2 años, lo agarran los Chapis, de 1 año, ¿no? Lo agarran los Chapis, lo graban. Y le cambian el nombre de Alizal por Aguajal, ¿no? Y luego lo graban tantos grupos, Totito. Sí. Entre los nuevaboleros, se abren las puertas a muchas agrupaciones tropicales aquí en Lima. La fuente de inspiración del Alizal, ¿cuál fue la fuente de inspiración? En mi pueblo, en Santa Cruz, para los que no conocen, donde nací, hay un bosque de alisos. ¿Dónde queda Santa Cruz? Eso es Santa Cruz, la provincia de Huaura, ¿no? El departamento de Lima. Sí, ahí nace el tema del Alizal, ¿no? Donde a veces tantas cosas ocurren cuando toca el corazoncito las puertas, ¿no? Y a veces ya te sientes como cansado de la chica que se te aborrece y se va. Pero entonces, Totito, ahí nace. Pero Totito, ¿por qué no lo dices? Mira, Papilino, yo quiero decir que Totito enviudó muy joven. Y yo creo que a raíz de eso sale la obra. ¿De verdad, Totito? Sí, él enviudó muy joven. Totito es viudito. Sí. Pero son tantos años y realmente yo creo que a raíz de eso sale el Alizal, porque cuando Toto se iba a la chacra, ¿no? Después de su esposa es Huachana, su esposa fue, pues, se fue Huachana. Huachana,
y él regresa a su tierra, a nuestra tierra, porque somos santacrucinos del mismo pueblo. Ah, ¿estuvo juntos de repente ustedes, no? No, Totito es otra promoción. Pues. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo formaron el dúo? En la ciudad de Huacho. En la ciudad de Huacho, en un concurso. Los conocí yo porque Sí. Totito ya es una persona un poco un más año más en el arte estaba yo con, ¿no? Luego ya... Inseparables. Empezamos y acá no nos separa nadie. Pero yo una vez, no sé, escuché o pregunté, discúlpeme al atrevimiento, porque este programa es informal. Me dijeron, yo no sé, a ti te pregunté, ¿son pareja? Me dijiste, no, somos pareja musicalmente, pero sí son esposos ahora. La verdad que yo no puedo decirte sí o no porque... Esa es la gran incógnita, porque hay muchas fans de Totito, ¿no? Tendríamos que hacer una conferencia de prensa y ahí yo creo que lo se digo avienten todo. nomás, que se Yo avienten. creo que lo digo todo ahí. Y tienes tu fan también, ¿no? Yo creo, porque no te voy a decir si somos esposos o no, porque la verdad que no me acuerdo. Amantes. No sé, de repente. Buenos ¿no? amantes. De repente. Inseparables, no me sí. acuerdo. Inseparables sí. Eso sí, inseparables. Eso sí. Como los Chapis, ¿no? Como Jaime Exacto. y Chapulín. Jaime y Chapulín Sí, tampoco se gracias separan. Qué lindo dúo, a ¿no? una gran amiga de Huánuco. A la doctora Medellín Cuando Soplín. hubo una discusión muy fuerte con ella en Huánuco, Lo anunciamos públicamente, sí, separando. ella nos llevó a ambos a su tierra y nos dijo, Totito, ustedes podrán separarse, a usted le llegará altamente, pero ¿sabes quién va a sufrir? El público. Y Claro. nosotros, por respeto al público y por todo lo que nos une, hacemos nuestras obras pensando en el público. Hice un tema último, si te quieres separar, avísame. Cántalo. Escucha, oye, para toda la hinchada de internet, mira, si te quieres separar, avísame. Si te cansaste de mí, avísame. Si te cansaste de mí, avísame. Si te quieres separar, avísame. Un día quise morirme por ti, tomando mucho licor.